Buenas noches. Está increíble Xochimilco, soy muy fan. Está bien bello todo y ver el rostro de todos ustedes adorando al Señor es un ánimo para mí. Y bueno, como dijo Ibert, hoy vamos a acabar la carta a los Hebreos. Así que acompáñame a Hebreos capítulo 13, por favor. Y vamos a leer el versículo número 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a orar para despedirnos. No es cierto. Vamos a continuar. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Sabes, siempre ha sido complicado para algunas personas definir qué es un cristiano y qué significa la vida cristiana. Y muchas veces queremos tratar de demostrar que somos cristianos y utilizamos joyería cristiana, le ponemos stickers cristianos a nuestros coches, a las mochilas. Y no está mal, está increíble. No estoy en contra de eso. De hecho, me gustan los stickers y cristianos y todo. Pero déjame decirte las 5 cosas que nunca dirá una persona cuando vea tu sticker pegado en el coche, o que probablemente no dirá. La número 5 es, preguntémonos, ¿cómo podemos ser cristianos? Vamos a preguntarle a ese coche, ¿no? O mejor dicho, a las personas en ese coche. La número 4, esas personas son cristianas y tendrán una buena razón de por qué están manejando en exceso de velocidad. Bueno, tampoco van a decir eso. La tercera sería, qué alegría ver un coche con hermanos llenos del Espíritu Santo. Probablemente no vayan a decir eso. La segunda es, qué increíble que Dios bendice a esos cristianos con un nuevo BMW. Probablemente tampoco digan eso cuando vean un sticker cristiano en el coche. Y la mejor de todas, aléjate de esos cristianos. Si son raptados van a causar un accidente. Probablemente no vayan a decir eso, o quizás podría ser. Pero sabes, a veces definimos qué es un cristiano de distintas maneras. Definimos qué es un cristiano por las cosas que no hace, definimos un cristiano por cómo habla o por cómo se viste o por los stickers que tiene en su coche. Pero ¿qué es un cristiano? ¿Qué significa vivir como un cristiano? ¿Es algo que nosotros hacemos o es algo que Dios hace en nosotros? Bueno, ¿sabes? Este episodio final en Hebreos, justo la oración que leímos, porque eso es básicamente una oración de parte del autor de la carta, nos enseña la obra de Dios en la vida de los cristianos. De hecho, el autor ha pasado varios capítulos explicándonos la superioridad de Jesucristo y por qué Él es el más importante. Pero también en el capítulo 11, 12 y 13 nos enseña que la vida cristiana es una vida de fe. Dice 2 Corintios que no andamos por vista, sino que la vida cristiana es una vida de fe. Y justo termina esta carta diciéndonos cómo la vida cristiana es la obra de Dios en los cristianos. Y por eso el sermón de esta noche, el estudio de esta noche se llama así, la obra de Dios en los cristianos. Y básicamente veremos 2 cosas importantes. La primera de ellas es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y luego, lo que Dios está haciendo en nosotros. Eso es básicamente la carta. Es un resumen de todo lo que se ha enseñado. De hecho, si notaste en la lectura, mencionamos un pacto de sangre y el gran pastor de las ovejas y hablamos del Dios de paz. Todos estos son temas recurrentes en la epístola a los Hebreos. De eso se trata. Es como un resumen. La vida cristiana se trata de la obra de Dios en nosotros. Lo que Él ha hecho y lo que está haciendo. Acompáñame en una oración para descubrir de qué trata la vida cristiana desde la perspectiva de Hebreos. ¿Puedes orar conmigo? Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia, porque eres bueno, Señor, y porque nos has rescatado de la muerte y nos has dado una vida nueva. Y el día de hoy vivimos porque tú nos has dado vida, Señor. Vivimos
porque Jesús vive y es nuestro gran pastor que ha resucitado. Y hemos entrado en un pacto contigo, Señor, en el cual tú nos has rescatado, nos has perdonado los pecados, nos has librado de la culpa. Te damos gracias esta noche y te rogamos que podamos ver que la vida cristiana no se trata de lo que podemos hacer por ti, sino de lo que tú haces en nosotros para poder vivir una vida agradable a ti. Te damos gracias por esto, en tu nombre. Amén. Bueno, lo primero que veremos esta noche es sobre la obra de Dios en los cristianos, es lo primero. Lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Bueno, Hebreos, versículo 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha sucedido? Lo primero que Dios hizo por nosotros es que Dios resucitó a Jesucristo. Es la gran obra de Dios, la resurrección de Jesús. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Bueno, la Biblia enseña que la resurrección de Cristo es central para los cristianos, es parte de nuestra fe central, es un pilar en nuestra fe. De hecho, si tú con cuidado lees el libro de los Hechos, te darás cuenta que el testimonio de la iglesia cristiana, lo que tiene que decir la iglesia cristiana sobre Jesús es: Dios resucitó a Jesús de los muertos. Ese es el testimonio. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué decimos que Dios resucitó a Jesucristo? Bueno, Jesucristo en la carta de los Hebreos es este gran sumo sacerdote que el día de hoy está operando en la vida de los cristianos. Intercede por nosotros. Ha abierto un camino nuevo y vivo por el cual podemos relacionarnos con Dios. A través de su vida ofrecida como un sacrificio perfecto, hemos sido santificados, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Todas esas cosas de las que describe el libro de Hebreos no serían posibles si Dios no levantó a Jesús de entre los muertos. Todas esas bendiciones al respecto de Cristo no serían efectivas si no se levantó de los muertos. Y por eso la resurrección es tan importante. Todo lo que dice el libro de Hebreos sucede en nuestras vidas porque Cristo está vivo. Y por eso es un camino nuevo y vivo. Y por eso puedo acercarme a Dios con confianza. ¿Por qué? Porque Dios resucitó a Jesús. Y por eso la resurrección es tan importante. Y esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. El mensaje del escritor de Hebreos es la superioridad de Jesucristo. Y probablemente todos estos cristianos judíos que están pasando por momentos difíciles necesitaban saber esto, que Cristo es superior porque Él resucitó de entre los muertos. ¿Sabes? La Biblia enseña, acompáñame a Romanos, capítulo 4. Solo quiero leer un versículo. Romanos, capítulo 4. Si llegaste ahí, di amén. No, no es cierto, no vayas a hacer eso. No que esté mal, pero no lo hagas. O bueno, sí, ¿por qué no? Amén. ¿Ya llegaron? Amén. Muy bien. Ok, capítulo 4, versículo número 23. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Está hablando de cómo Dios contó la fe de Abraham como suficiente para justificarle, porque creyó a Dios. Dice que no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que ¿qué? Creemos, ¿qué cosa? En el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo que muestra que el sacrificio de Jesús fue efectivo es que Dios levantó de los muertos a Jesús. Y nuestra fe es efectiva, por decirlo así, en recibir la justificación porque creemos a Dios que levantó de los muertos a Jesús. Entonces Dios ha hecho esto por nosotros. ¿Qué ha hecho? Ha enviado a Jesús a morir por nosotros, pero también le ha resucitado de entre los muertos. Y más adelante voy a mencionar un poco más de esto. Eso es lo primero que Dios ha hecho por nosotros. Pero también ha hecho otra cosa. No solo levantó a Jesucristo de entre los muertos, y no solo por eso estamos vivos el día de hoy, sino que también ha hecho una alianza con nosotros. Mira, regresando a Hebreos, lo que dice.
Dice el versículo 20 que resucitó de los muertos a el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, dice, por la sangre del pacto eterno. Algunas versiones distintas dicen que en virtud del pacto eterno es que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, que es el gran pastor de las ovejas. Dios ha hecho una alianza con nosotros. ¿Y por qué es importante esto? Dice la alianza o el pacto eterno. La sangre del pacto eterno. ¿Por qué es eterno? Bueno, un comentarista dice, es eterno porque es un pacto que Dios ha hecho y Él mismo es eterno. Es eterno, dice otro, porque es efectivo hasta el día de hoy por la eternidad. Es un pacto eterno. Básicamente es un resumen de lo que has estudiado en Hebreos. Todo el capítulo 8, 9 y 10 trata de la nueva alianza en Jesucristo. Es eterno porque Dios desde antes había establecido que Jesucristo sería el medio para la salvación y por lo tanto es un pacto eterno. Ahora quisiera enfocarme en esta cuestión del pacto y por qué es importante para nosotros el día de hoy. Bueno, es un pacto en la sangre de Jesucristo. William Barclay, un comentarista bíblico, comentarista sobre todo bueno en las palabras en griego, dice lo siguiente: un acuerdo hecho en igualdad y de condiciones iguales que cualquiera puede alterar es el tipo de pacto que tenían los esposos al casarse. Es un pacto en condiciones igualitarias y que también se podía alterar. Cualquier parte del pacto se podía alterar. Dice, pero esto no es con el pacto de Dios, con los cristianos en el Nuevo Testamento. Este pacto es diferente. Dice, ¿por qué? Dice, Dios y el hombre no se encuentran en igualdad de condiciones. Significa que Dios, por su propia decisión libre, ofreció al hombre una nueva relación en la cual el hombre no puede alterar ninguna parte del pacto, solo puede recibirla. Y esa es la idea aquí. La idea de este pacto en la sangre es que Dios estableció una nueva manera para relacionarnos con Él. ¿Y cuál es esa nueva manera? Una persona que resucitó de los muertos, el gran pastor de las ovejas. Él es el medio por el cual los hombres podemos relacionarnos con Él. Podemos recordar algunos textos tales como hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De hecho, probablemente lo puedes recordar, Jesucristo es el gran sumo sacerdote. La palabra sacerdote en latín, pontífice, tenía que ver con un puente que se construía. Eso era un sacerdote, era un puente entre Dios y los hombres. Bueno, Jesucristo es nuestro gran sumo pontífice, es el puente entre Dios y los hombres. Jesucristo significa que Dios se ha acercado a los hombres. De hecho, de eso trata el cristianismo. El cristianismo trata de Cristo, Dios alcanzando a los hombres a través de Jesucristo. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto significa que a través de la sangre de Cristo, Dios ha provisto de perdón de pecados a los hombres. Este pacto no se puede alterar, no se puede modificar, no se puede cambiar. Dios es el que ha ejecutado este pacto. Nosotros solo podemos hacer una cosa: o rechazar el pacto o recibir el pacto. Y esto es muy interesante porque los pactos en la antigüedad incluían deberes. ¿Y en qué sentido tenemos un deber? Tenemos el deber de acercarnos a Dios de la manera en que Él lo ha establecido. No podemos acercarnos de otra manera. No podemos llegar a Dios de otra forma que Él no ha establecido. Y ha Él establecido que es a través del nuevo pacto en su sangre. ¿Podemos recordar a Jesús en la cena, la última cena, estableciendo este pacto? ¿Puedes recordarlo? Recordar este pacto a través de los elementos de la cena y cómo Jesús mismo tomó el pan y lo partió. Y esto significaba su cuerpo que iba a ser partido por nuestros pecados, pero también en su sangre había una nueva alianza, un nuevo pacto por el cual Dios iba a traer remisión de pecados o perdón de pecados. La Biblia tiene mucho que hablar acerca de este nuevo pacto, pero es muy importante que dice que la sangre del nuevo pacto.
Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que es en la sangre de Jesús que está este nuevo pacto. Ahora, es interesante notar que a veces nosotros como cristianos hablamos de la sangre de Jesús de maneras quizás no las más adecuadas, ¿no? Y de pronto estamos echando la sangre de Jesús para cualquier cosa, en cualquier cosa, ¿no? Entonces, como que se usa mucho para cuando te asustas porque pasa el camión y como que te iba a atropellar y dices, ¡ay, la sangre de Cristo! ¿Has notado eso? Bueno, no te sientas mal si lo has hecho, pero regularmente tenemos este tipo de lenguaje de ¡ay, la sangre de Cristo! ¿No? Y ¡ay, la sangre de Cristo! Y si estás viendo una película de vampiros y te asustas, entonces ¡ay, la sangre de Cristo! ¿No? Es como si de alguna manera el vampiro se va a derretir por decir la sangre de Cristo, ¿no? Conozco la historia de una persona a la que de pronto le salió un señor en la calle, ¿no? Y como que la empezó a seguir. Y se volteó tan enojada con esa persona que le dijo, ¡la sangre de Cristo! ¿No? Y el Señor se espantó tanto que se fue. Entonces dice, mira, sí funciona. Por lo menos ahuyenta a la gente rara que te está siguiendo. Pero cuando la Biblia habla de la sangre, es muy interesante que en el Nuevo Testamento se habla de la vida humana de la siguiente manera. La carne y la sangre. Entonces, cuando hablamos de que Jesús derramó su sangre, hablamos de que derramó su vida. Y cuando hablamos de la sangre de Cristo, no estamos hablando de esa sangre literal el día de hoy, sino de esa sangre que se derramó en la cruz. Y que implica que a través de esa sangre Dios ha establecido una alianza con nosotros. Esta alianza implica que puedo relacionarme con Dios, que mis pecados son perdonados. Y necesito recibir a Dios de la manera en que lo ha establecido. ¿Qué es lo que Dios ha hecho entonces por nosotros? Resucitó a Jesús de los muertos. Y eso implica que en verdad Dios perdona los pecados. Eso implica que a través de la resurrección de Jesús también nosotros podemos vivir una nueva vida cristiana. En el poder de la resurrección de Jesucristo es el mismo poder que también nos hace vivir como cristianos el día de hoy. Pero también ha hecho Dios una alianza con nosotros. Y en esa alianza nos ha acercado a Él. Él mismo nos ha hecho parte de este nuevo pacto y podemos recibir el perdón de pecados a través de la fe. La fe en Jesucristo ha establecido un nuevo pacto. Dios se ha acercado a nosotros. ¿Qué más podemos decir de esto? Hay un himno muy bello, lo escribió Robert Lowry, quizás lo has escuchado. Este himno se llama Solo de Jesús la sangre. Déjame leerte una parte de este himno. ¿Qué me puede dar perdón? Dice, solo de Jesús la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Y luego dice el coro, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Algunos culpan a los cristianos de ser una religión sangrienta. Pero la verdad es que solo de Jesús la sangre podemos decir. Solo de Jesús la sangre perdonó mis pecados. Solo de Jesús la sangre me ha dado la capacidad de vivir una nueva vida. Ahora puedo obedecer a Dios. Ahora puedo amar a Dios. Ahora puedo vivir en mi matrimonio con Cristo en el centro. Puedo amar a mi esposa. Puedo criar a mis hijos correctamente. ¿Por qué? Solo de Jesús la sangre. Ha sido Él la nueva alianza. Podemos decir que vamos a ir al cielo no porque seamos buenas personas. Podemos decir solo de Jesús la sangre. Deja de mostrarte una tercera cosa que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos ha dado un gran pastor. No solo ha resucitado a Jesús, no solo ha hecho un pacto con nosotros, también nos ha dado un gran pastor. Y el texto dice eso. Dice ahí en Hebreos 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y lo describe así, no solo como el gran sumo sacerdote, sino como el gran pastor de las ovejas. Nuestra relación en este nuevo pacto es con una persona que murió y que resucitó. Este gran pastor de las ovejas. La Biblia describe la historia cristiana de la siguiente manera. Dios dejó su trono en el cielo, vino a este mundo y vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Pero también murió la muerte que tú y yo merecíamos morir y resucitó por nosotros. Y Él es para nosotros el día de hoy
nuestro gran pastor. Dice un comentarista, ha escrito varios libros, se llama Warren Wiersbe, ha escrito varios libros acerca de la doctrina cristiana, pero también ha comentado varios libros de la Biblia y es un gran escritor y un gran pastor. Le llaman el pastor de los pastores y no es el pastor arriba de los pastores, sino el pastor que regularmente consultan los pastores y por eso le llaman el pastor de los pastores. Y él dijo lo siguiente: esta imagen evoca ternura. Mientras el gran sumo sacerdote nos enseña que tenemos acceso a Dios a través de un intermediario, el gran pastor de las ovejas nos enseña la calidez y la ternura de Dios que nos alcanza. Está dispuesto a cuidar de nosotros, a guiarnos y a mostrarnos diariamente su amor. El gran pastor de las ovejas. La Biblia enseña que Dios hizo lo siguiente como gran pastor. En el pasado, el gran pastor de las ovejas ha dado su vida por nosotros y resucitó. La Biblia enseña que el día de hoy el gran pastor de las ovejas está en el cielo intercediendo ante el Padre por nosotros. Pero también la Biblia enseña en 1 Pedro que el gran pastor de las ovejas un día vendrá por sus ovejas. Qué interesante que Hebreos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De la misma manera, el gran pastor de las ovejas es en el pasado quien nos ha rescatado a través de su vida. En el presente, quien nos guía día con día. Y en el futuro, quien también vendrá por nosotros y nos llevará con Él. Creo que la imagen más bella que tenemos del buen pastor se encuentra en dos pasajes de la Escritura y me encantaría que me acompañaras a ellos. Acompáñenme por favor al Salmo 23. Salmo 23 es un salmo que nos enseña, nos muestra a Dios como un pastor. David escribe este salmo y dice así de Dios y su relación con Él la describe de esta manera. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Así que Dios, como nuestro gran pastor, nos provee, cuida de nosotros, tiene un cuidado amoroso hacia nosotros. Luego dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Habla de descanso, de reposo. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No solo cuida de nosotros, Él va al frente de nosotros, nos guía. En esta cultura los pastores no iban detrás de las ovejas, sino adelante de las ovejas guiándolas. Y así nuestro gran pastor que murió y resucitó ha abierto un camino para nosotros y nos guía aún más allá de la muerte. Por eso dice el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Él nos protege. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y habla de la disciplina del pastor que también nos alienta, nos anima. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges en mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y los comentaristas del día de hoy afirman que David se está refiriendo aquí a la Coca-Cola. Y por esa razón dice: mi coca está rebosando. Y aunque la vistan de verde, coca es lo que se bebe, ¿sabes? Entonces, bueno, obviamente no vayas a creer eso, por favor. Pero habla de plenitud, ¿no? Y por supuesto, no sé si la coca provea eso, pero habla de plenitud. De cuidado, protección, provisión. Y luego dice el 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué David puede decir eso? ¿Por qué está tan confiado? Porque Jehová es su pastor. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Puedes ver el cuidado del gran pastor? ¿Qué mejor que un pastor que ha vencido a la muerte para ser nuestro aliento y nuestro ánimo, que nos lleva a Dios? Mira, Juan capítulo 10 también describe a Jesús como el buen pastor. Juan capítulo 10. Jesús pone esta imagen en la mente de los que estaban escuchándole y Él se presenta con este yo soy y habla de Él como el buen pastor. Así que vamos a leer desde el verso número 11. Dice: yo soy
el buen pastor. Probablemente muchos judíos que estaban escuchando le debieron pensar en el Salmo 23. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Está hablando de el día de hoy. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, sino somos un solo redil a través de Jesucristo, de la sangre del pacto eterno. Y dice ahí, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, en el original, se pierde un poco en el español, pero en el original lo que está diciendo es, yo soy una clase única de pastor, no hay nadie como yo. ¿Qué hace que Jesús sea único como pastor? El buen pastor. Déjame sugerirte 3 cosas en el texto. Dios nos ha dado un gran pastor. ¿Por qué es el único, el gran pastor de las ovejas? Número 1, Él da su vida por las ovejas. Es lo que dice aquí, en el versículo número 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. En esta época, ser un pastor era un asunto peligroso, no era un trabajo fácil. A veces tenías que defender a las ovejas de los lobos. Y por eso dice que el asalariado, cuando veía el lobo, ¿qué hace? Pues se va, porque es asalariado. Y quizás algún pastor perdía su vida por el trabajo. Pero el buen pastor no es que perdió su vida. El buen pastor da su vida por las ovejas. Nadie hay como este buen pastor. Otra razón por la que es el gran pastor, porque Él conoce a sus ovejas. Dice el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En la cultura en la que nos encontramos en los tiempos de Jesús, los pastores hacían concursos. Y los concursos eran a ver quién con los ojos vendados, al solo tocar las ovejas, podían reconocer cuál era su oveja. Y también incluso no solamente había este tipo de concursos, sino que era clásico ver cómo un pastor podía llamar a las ovejas y solamente las que eran de su rebaño lo seguían. De la misma manera, te imaginas ahí estaban vendando los ojos del pastor y entonces tocándolas y este escopito de nieve, ¿no? Rayito de luz, ¿no? Entonces, no sé si eran los nombres que les ponían en ese tiempo, pero me imagino como nombres tipo My Little Pony, pero para las ovejas. Pero las conocían. Pero también dice que no solo el pastor las conoce, sino que las ovejas conocen a él. ¿Sabes? Este gran pastor te conoce. Te conoce íntimamente, conoce quién eres, conoce lo que necesitas, conoce en lo que batallas. ¿Y sabes qué? Da su vida por las ovejas, te ama. Por esto es el gran pastor y no hay nadie como Él. También dice algo más acerca de Él. Dice el verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué es el gran pastor? Porque Él puede dar su vida y volverla a tomar. Justo como leímos en Hebreos. Hebreos nos enseña, Dios resucitó a Jesús. Jesús no perdió su vida como un revolucionario que murió por los pobres, como un Robin Hood. Él murió porque este era el mandamiento del Padre, dar su vida para establecer un nuevo pacto, una nueva alianza. Pero también tenía poder para volverla a tomar. Hay muchos líderes religiosos que el día de hoy tienen, que claman tener autoridad, que claman ser los únicos a quienes la gente debería de seguir. Pero ¿por qué seguir a hombres mortales cuando podemos seguir a aquel que tiene poder para dar su vida y volverla a tomar? Él es el
el gran pastor, el gran sumo sacerdote. Regresando a Hebreos, déjame recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Para poder vivir la vida cristiana, tengo que recordar lo que Dios ha hecho por mí. ¿Qué ha hecho por mí? Ha resucitado a Jesús de los muertos. Y eso implica que en verdad puedo poner mi esperanza en Él y Él ha perdonado mis pecados y Él mismo me da el poder para poder vivir como cristiano. La Biblia dice que el poder que levantó a Jesús de los muertos actúa en nosotros los que creemos. Número 2. ¿Recuerdas qué fue lo que dije? Dios ha hecho una nueva alianza con nosotros. Y a través de esta alianza, a través de la fe, puedo acercarme confiadamente a Dios. Él se ha acercado a mí a través de Jesucristo. Hay un nuevo pacto en el cual puedo tener confianza de que Él perdona mis pecados. Pero también Él me ha dado un gran pastor. No solamente Jesús murió en el pasado por mis pecados, el día de hoy me guía. Día con día puedo confiar en su cuidado, en su protección, en su dirección, en su amor. La vida cristiana se trata de Cristo. Él es el gran pastor y el día de hoy puedo confiar en Él. Pero número 2, ya hablamos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero hablemos también, de lo que Dios... lo que Dios ha hecho por nosotros. Número 2, hablemos de lo que Dios hace el día de hoy en nosotros. Y aquí dice el verso 21. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Haciendo Él, ¿quién? Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay 3 cosas que Dios hace en nosotros el día de hoy. Dios nos equipa. Es lo que dice el texto. Dios nos equipa. Dice el 21. Os haga aptos. Para nosotros quizás esta palabra puede ser algo desconocida. Pero ¿qué significa que nos hace aptos? Bueno, en esta época significaba 4 cosas distintas. Para un doctor significaba arreglar un hueso roto. Para un pescador significaba remendar una red rota. Para un marinero significaba preparar el barco para zarpar. Y para un soldado significa armarse para la batalla. ¿Qué significa para nosotros el día de hoy? Significa que la vida cristiana implica que Dios debe equiparnos para poder vivirla. Dios quiere arreglar los huesos rotos en nuestra vida para que podamos caminar correctamente. Dios quiere equiparnos para la batalla porque la vida cristiana no es fácil. Dios nos hace aptos para vivir la vida cristiana. En pocas palabras, nuestro buen pastor en el pasado murió por nosotros para llevarnos a Dios. En el presente, todos los días nos está llevando a la madurez. Eso implica, el buen pastor sigue obrando el día de hoy y nos lleva a la madurez. ¿Hay algún hueso roto que te impide caminar como cristiano? ¿Algún pecado en tu vida que te estorba? ¿Algún asunto que no puedes arreglar? ¿Qué te estorba para caminar como cristiano? ¿Algo que no puedes dejar? ¿Un mandato que no has podido obedecer? Ven a Jesucristo, el gran pastor. Deja que Él te equipe. Deja que Él arregle en tu vida lo que necesita solución para que puedas caminar con Él. ¿Estás teniendo problemas en la batalla cristiana? ¿No puedes vencer? Ven a Jesucristo. Él quiere también equiparte con las armas que necesitas para la vida cristiana. Él quiere obrar en ti y a través de ti. ¿Para qué? Con un propósito. Mira lo que dice. Os haga aptos en toda buena obra. ¿Para qué? Para que hagas su voluntad. Déjame decirlo de esta manera. La vida cristiana no es tanto que yo trate de vivir para Cristo, sino más que deje a Cristo vivir su vida en mí. Es dejar que Él me capacite y me haga apto para vivir la vida cristiana. ¿Alguna vez te has sentido frustrado tratando de ser cristiano? ¿Sí? ¿No? De todos aquí, nadie se ha frustrado, soy el único que se ha frustrado. Dios mío, si estoy en aprietos entonces. ¿Te has frustrado tratando de ¿Me explico? Es difícil, no siempre es fácil.
pero muchas veces se debe a que hacemos lo siguiente. Ok, Dios ya me salvó, hizo eso, ahora me toca a mí hacer la chamba. Y la Biblia dice que es a través del gran pastor, no solamente lo que Dios ha hecho por nosotros, sino lo que Dios el día de hoy está haciendo en nosotros. Y lo que Él quiere hacer es llevarte a la madurez, capacitarte, hacerte apto para esa tarea. Una buena pregunta es, ¿y cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede equiparnos? Bueno, déjame sugerirte lo que la Biblia enseña a través de esta palabra, hacernos aptos. Número 1, a través de la palabra de Dios, Él nos hace aptos. En 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿tú recuerdas?, para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos. ¿A fin de qué? El hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. ¿Y? Exacto, completamente apto, preparado. Es la misma palabra aquí. Dios, a través de su palabra, nos guía, nos dirige. Cuando tú dejas que tu vida sea guiada por la palabra de Dios, cuando dejas que Él guíe tus pensamientos, tu vida va a empezar a ser transformada. A eso se refería Pablo cuando escribió en Romanos, que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. En pocas palabras, para poder caminar de manera distinta, tengo que pensar de manera distinta. ¿Y cómo pienso de manera distinta? Cuando vengo a la palabra de Dios y dejo que ella renueve mi forma de pensar. En pocas palabras, Dios quiere que pienses como Él. Y a través de pensar como Él, a través de buscar la voluntad de Dios en su palabra, es que empezamos a ser equipados para toda buena obra. Déjame sugerirte una segunda cosa que nos ayuda a capacitarnos. La comunión en la congregación. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, toda esa sección nos enseña que Dios ha otorgado ministerios a la iglesia, ha dado pastores, maestros, evangelistas, ha puesto todas estas cosas con un propósito. Dice, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Dios ha provisto de dones ricamente en la iglesia. ¿Para qué? Para que los cristianos podamos ser equipados para la obra del ministerio. Necesitamos a la iglesia, necesitamos a los ministerios para que Dios nos prepare para vivir como cristianos. No debe haber jinetes solitarios en la congregación cristiana. Muchos cristianos tienen la actitud de yo solito en mi casa y con mi Biblia y Dios somos mayoría. ¿Y sabes? Dios ha puesto a su iglesia y ha puesto ministerios. Ha puesto maestros, pastores, evangelistas, no si tú los quieres, porque los necesitas, porque yo los necesito. Nos ha dado dones en la iglesia porque los necesitamos. Necesitamos de la comunión cristiana para crecer. A través de los ministerios, Dios nos prepara para servirle. Nos prepara para toda buena obra, nos prepara para hacer su voluntad. Por eso te reúnes los miércoles en Xochimilco. Y escuchas la palabra y adoramos juntos. Y nos animamos juntos. Escuchamos el consejo de Dios juntos. Necesitamos de esto. Déjame darte una tercera forma en la que Dios nos equipa. A través de la disciplina y la exhortación cristiana. Acompáñame a Gálatas 6. Gálatas 6. A través de la disciplina y la exhortación cristiana. Gálatas 6 dice de la siguiente manera. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y no está hablando de un futbolista, y lo que pasó con Luis Montes, ¿no? No, y la fractura, no está hablando de esas faltas y esa tarjeta roja o amarilla. Dice acerca del pecado. Si alguno fuere sorprendido en algún pecado o falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y entonces sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Necesitamos de la exhortación y la disciplina cristiana.
es la manera en la que Dios, ¿qué hace? Repara los huesos rotos. Tú y yo necesitamos esto. Necesitamos exhortación, necesitamos disciplina. La Biblia dice de casos específicos. Cuando alguien fuere sorprendido en algún pecado. Aquí hay dos partes. El que peca y aquellos que le ayudan a ser restaurados. La disciplina en la iglesia no es para cumplir una venganza. Es para restaurar a un hermano. Esa es la disciplina. Así que déjame ponerlo de esta manera. ¿Estás batallando con algún pecado? Acércate a tus hermanos, acércate a tus pastores y pídeles que oren por ti. Pídeles que puedan animarte, necesitas su exhortación. ¿Estás pasando por una disciplina de Dios? Recíbela. Necesitas la disciplina de Dios si quieres que ese hueso sea restaurado. Déjame poner en tu mente la imagen del buen pastor. ¿Has oído esta parte de tu vara y tu cayado me infundirán aliento? Y regularmente cuando vemos ese cuadro, cuando el pastor trae a la ovejita en sus hombros, decimos, ay, mira qué bonito Jesús que trae una ovejita ahí. Qué tierno Jesús, tiene su lado tierno. Bueno, eso ha pasado cuando hay un pastor que trae a sus ovejas en los hombros, es porque le ha quebrado las patas. Entonces por eso es la imagen de que la lleva en los hombros, porque ya no camina solita, ahora tienen que cargarla. Pero en ese tiempo donde le ha quebrado las patas porque es una oveja rebelde, porque se aparta fácilmente, ha quebrado sus patas, es un tiempo donde la pone aparte y unge sus heridas con aceite y cuida de ella y se repara ese hueso y hay tal vínculo entre el pastor y la oveja que la oveja no vuelve a irse de su pastor. ¿Te han quebrado las patas? No te preocupes, aquí tenemos unos palos, entonces podemos ayudar al proceso. No es cierto. Pero, ¿sabes? Si estás en una disciplina, tienes que recibirla. Uno de los pasos que necesitas hacer es aprender a decir, esto viene de Dios y es bueno para mí. Cuando resistimos las disciplinas, estás resistiendo que Dios repare el hueso y que puedas caminar en la vida cristiana bien. Por eso hay muchas personas que han huido de Dios y tienen años dando círculos en el pecado y no pueden dejarlo porque no dejan que Dios repare. Un pastor les dijo algo, se molestaron y no vuelven a la iglesia porque ya me ofendí. Me dijeron bien feo. Necesitas la exhortación y la disciplina. Como también como cristianos tenemos que aprender a participar de la vida de otros y animarles cuando vemos que han pecado. Entonces esto es muy importante. Para crecer necesito la palabra, la comunión, la disciplina. Y déjame darte una más. El sufrimiento. El sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5. Versículo número 10. Dice, mas el Dios de toda gracia. ¿No te parece que ha sido su gracia el que haya levantado a Cristo de los muertos, nos haya dado un gran pastor en Cristo y tengamos un nuevo pacto? Que podamos tener comunión con Él y entrar con confianza y llamarle papá a través de su sacrificio de la muerte de Jesús. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis, ¿qué? Padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, los haga aptos, los afirme y los fortalezca y los establezca. Dios utiliza el sufrimiento en nuestras vidas para hacernos crecer también. Y cuando pases por tiempos de sufrimiento, es importante aprender a tomarnos de la mano del buen pastor y poder decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque soy bien fuerte y nada me pasa. Porque tú estarás conmigo. El sufrimiento. Ok. Así que lo que Dios hace en nosotros, Dios nos equipa. Número 2, lo que Dios hace en nosotros, Dios obra en nosotros. Mira lo que dice ahí regresando a Hebreos 21. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo, ¿quién? Él, en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Así que cuando decimos, quiero ser agradable a Dios, ok, deja que Él obre en ti. Él hace en nosotros lo que es agradable. Deja que Él guíe y controle tu vida.
Esto me recuerda muchísimo a lo que dice Filipenses, capítulo 2. No lo busques, yo te lo leo. En Filipenses capítulo 2, verso 12 y 13, Pablo dijo lo siguiente a los filipenses: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oh, bueno, Alex, pues no que es Dios el que obra en nosotros. Déjame terminar el versículo. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Es maravilloso esto. Esto libera la tensión que hay entre, o es Dios en mí o yo lo hago. Pues las dos. Pero al final es Dios el que nos fortalece y nos capacita para vivir para Él. Déjame leértelo en la NTV. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Pocas palabras, cuando tú tienes reverencia a Dios, tienes este amor reverente, no quieres obedecerle por miedo al castigo, quieres obedecerle por miedo a la ofensa. Es decir, no es lo mismo que un hijo obedezca a su papá porque le da miedo el castigo, a un hijo que obedece a su papá porque lo ama tanto que tiene miedo a ofenderlo. Lo amo, no quiero ofenderlo, me da miedo ofenderlo en algo. Es este amor reverente. Y por ese amor en respuesta a lo que Dios ha hecho por mí, porque ha resucitado a Jesucristo y Jesús vive en mí, tengo un nuevo pacto y una nueva alianza en Él. Entonces quiero responder, quiero vivir para Él, quiero amar a Dios. Cuando tengo esa disposición, Dios opera su gracia y su obra en mí y me capacita para vivir para Él. Déjame ilustrarte de la siguiente manera. Es como si el día de hoy te regalaran una mina de oro. Es tuya, no la ganaste, te la regalaron. Pero el oro no va a salir arrastrándose solito de la mina. ¿Qué hay que hacer? Hay que responder a lo que he recibido. Hay que obrar en ese sentido, en respuesta a. No es obrar por, sino es obrar en. Ya soy millonario, pero podría vivir toda la vida pobre porque ahí está la mina de oro y nunca entro. Igual en la vida cristiana, haz efectiva la alianza que tienes con Dios. A través de la fe, pon tu esperanza en Jesucristo y camina por fe. A través del poder de Dios en tu vida. Déjame terminar con lo último. ¿Qué es lo último que Dios hace en nosotros? No solamente nos capacita, no solamente obra en nosotros, también glorifica a Jesucristo. Dice al final, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siempre hay confusión si aquí se refiere a Dios, como el comienzo de la oración, de esta benedicción, y entonces a Él sea la gloria, o a Jesucristo. Creo yo que por el lenguaje natural está hablando de Jesucristo, porque la idea es que Él es el que es superior en toda la carta. Pero no hay problema si está refiriéndose a Dios. Pablo solía también decir que al final de sus cartas o en algún momento a Él sea la gloria. Y es indistinto. Pero estoy seguro que tú quieres una vida que glorifica a Dios. Tú quieres una vida que honra a Dios. Todos anhelamos eso. A veces decimos, ¿pero cómo? Bueno, reconoce primero lo que Dios ha hecho por ti. Y luego responde para que Dios obre en ti. Pídele a Dios que Él guíe tu vida como el buen pastor, que Él te capacite. Él va a poner esos buenos deseos en ti. Si tú estás meditando en la palabra, si tú estás en la comunión con los hermanos, si tú permaneces en la disciplina cristiana, si tú estás en los momentos de sufrimiento teniendo fe en el Señor, Él va a poner su voluntad en tu vida y vas a poder tener la capacidad de hacerla. Entonces, no estoy diciendo que digas, ok Dios, déjame desear buenas cosas y voy a hacer lo que mi buen corazón desee. No estoy diciendo eso, sino mientras estás en la palabra, mientras estás en la disciplina, mientras estás en la comunión cristiana, Dios te revelará su voluntad y obrará en ti su voluntad. Déjame decirte algo. Tú podrías estar congregándote, leyendo la Biblia,
hasta autoflagelándote y disciplinándote, y no estar viviendo la vida cristiana. ¿Por qué? Todas estas actividades no tienen sentido si no deposito mi fe y mi confianza en Dios que levantó a Jesús de los muertos y no estoy caminando con el gran pastor. La vida cristiana se trata de Cristo y se trata de una persona. Es a través del gran pastor. Cuando tú tienes un tiempo en la palabra, pero estás teniendo un tiempo con una persona. Cuando tú te congregas, pero porque buscas a una persona. Cuando tú recibes una disciplina, pero porque sabes que viene de esa persona. Y cuando, a pesar del sufrimiento, estás agarrado de esa persona, entonces podrás vivir esta vida cristiana por fe. Podrás vivir todo lo que aprendiste en Hebreos 13. La vida cristiana se trata de Jesús. Deja que Jesús obre su vida en ti. ¿Por qué no oramos y damos gracias por esto? Señor, gracias por lo que tú nos enseñas sobre tu obra en nuestras vidas. Gracias porque levantaste a Jesucristo de los muertos. No seguimos una religión, no seguimos un código moral. Seguimos al gran pastor que experimentó la muerte y resucitó. Gracias porque ese mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos opera en nosotros. Gracias porque nos has dado un gran pastor que intercede por nosotros, que se compadece de nosotros, porque Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado, que nos abre un acceso a ti para que entremos con confianza a ti, accedamos al trono de la gracia. Gracias porque este buen pastor nos cuida, nos ama, nos conoce, sabe todo sobre nosotros y tiene poder para guiarnos más allá de la muerte. Gracias, Señor, porque la vida cristiana no se trata de que nos portemos bien, se trata de vivir en ti y que tú vivas tu vida a través de nosotros, de confiar en el buen pastor, de permitir que gobierne nuestras vidas. Y podemos decir todos el día de hoy, solo de Jesús la sangre. No hay nada más, no hay un método, una fórmula, solo es una persona. Y puedo decir solo de Jesús la sangre, que nos dio un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida. Pero Señor, ayúdanos también a responder a lo que tú has hecho por nosotros y permitir que tú obres en nosotros mientras permanecemos en tu palabra y permanecemos congregándonos y recibimos la disciplina y la exhortación. Y también, Señor, cuando pasemos por momentos difíciles, podamos confiar en ti. Te damos gracias. Y gracias por nuestro gran pastor, porque Él vendrá por nosotros. Amén.